Doctora, buenas. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahorita enciendo la cámara y pongo el fondo también. No he puesto el fondo. De acuerdo, doctor. Gracias. A UCB Virtual. La Universidad César Vallejo te da la bienvenida a UCB Virtual. Aquí transformamos la educación a distancia en una experiencia única, accesible y de calidad. Con 12 carreras de pregrado, 31 programas de segunda especialidad, 8 programas SUBE y 32 programas de posgrado. Ofrecemos una formación que empodera y conecta a nuestros estudiantes con el mundo. En UCB Virtual, tú eres el protagonista de tu aprendizaje. Fomentamos tu autonomía, hábitos de estudio y habilidades digitales con un enfoque académico, cercano y flexible, permitiendo combinar tus estudios con actividades diarias. Además, somos la única universidad en Perú que te permite sustentar tu tesis en la última semana de clases, garantizando tu avance académico sin demoras. En UCB Virtual, el soporte académico y tecnológico es clave. Conoce a Héctor, nuestro tutor virtual inteligente, diseñado para resolver tus dudas en tiempo real y mejorar tu experiencia en aprendizaje en línea. Asimismo, nuestra biblioteca virtual te conecta con las bases de datos académicas más importantes del mundo, brindándote accesos a recursos digitales esenciales para tu formación. Además, las actividades extracurriculares y las tutorías te ofrecen un soporte integral, ayudando a desarrollar puntos clave para el mundo laboral. Promovemos una educación participativa y colaborativa. Aquí formarás parte de una comunidad de aprendizaje que te permitirá crecer personal y profesionalmente. Desarrollarás redes de contactos y accederás a oportunidades de movilidad internacional, además de contar con nuestra bolsa de trabajo. Nos dirigimos a jóvenes recién egresados de secundaria, a profesionales que buscan una segunda carrera y a aquellos que quieran retomar sus estudios universitarios. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, en UCB Virtual encontrarás el programa adecuado para ti. La educación no tiene límites. En UCB Virtual construimos un futuro donde tus sueños se convierten en metas alcanzables. UCB Virtual, tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. La Universidad César Vallejo te da la bienvenida a UCB Virtual. Aquí transformamos la educación a distancia en una experiencia única, accesible y de calidad. Con 12 carreras de pregrado, 31 programas de segunda especialidad, 8 programas SUBE y 32 programas de posgrado. Ofrecemos una formación que empodera y conecta a nuestros estudiantes con el mundo. En UCB Virtual, tú eres el protagonista de tu aprendizaje. Fomentamos tu autonomía, hábitos de estudio y habilidades digitales con un enfoque académico, cercano y flexible, permitiendo combinar tus estudios con actividades diarias. Además, somos la única universidad en Perú que te permite sustentar tu tesis en la última semana de clases, garantizando tu avance académico sin demoras. En UCB Virtual, el soporte académico y tecnológico es clave. Conoce a Héctor, nuestro tutor virtual inteligente, diseñado para resolver tus dudas en tiempo real y mejorar tu experiencia en aprendizaje en línea. Asimismo, nuestra biblioteca virtual te conecta con las bases de datos académicas más importantes del mundo,
brindándote accesos a recursos digitales esenciales para tu formación. Además, las actividades extracurriculares y las tutorías te ofrecen un soporte integral, ayudando a desarrollar puntos clave para el mundo laboral. Promovemos una educación participativa y colaborativa. Aquí formarás parte de una comunidad de aprendizaje que te permitirá crecer personal y profesionalmente. Desarrollarás redes de contactos y accederás a oportunidades de movilidad internacional, además de contar con nuestra bolsa de trabajo. Nos dirigimos a jóvenes recién egresados de secundaria, a profesionales que buscan una segunda carrera y a aquellos que quieran retomar sus estudios universitarios. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, en UCB Virtual encontrarás el programa adecuado para ti. La educación no tiene límites. En UCB Virtual construimos un futuro donde tus sueños se convierten en metas alcanzables. UCB Virtual, tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. La Universidad César Vallejo te da la bienvenida a UCB Virtual. Aquí transformamos la educación a distancia en una experiencia única, accesible y de calidad. Con 12 carreras de pregrado, 31 programas de segunda especialidad, 8 programas SUBE y 32 programas de posgrado. Ofrecemos una formación que empodera y conecta a nuestros estudiantes con el mundo. En UCB Virtual, tú eres el protagonista de tu aprendizaje. Fomentamos tu autonomía, hábitos de estudio y habilidades digitales con un enfoque académico, cercano y flexible, permitiendo combinar tus estudios con actividades diarias. Además, somos la única universidad en Perú que te permite sustentar tu tesis en la última semana de clases, garantizando tu avance académico sin demoras. En UCB Virtual, el soporte académico y tecnológico es clave. Conoce a Héctor, nuestro tutor virtual inteligente, diseñado para resolver tus dudas en tiempo real y mejorar tu experiencia en aprendizaje en línea. Asimismo, nuestra biblioteca virtual te conecta con las bases de datos académicas más importantes del mundo, brindándote accesos a recursos digitales esenciales para tu formación. Además, las actividades extracurriculares y las tutorías te ofrecen un soporte integral, ayudando a desarrollar puntos clave para el mundo laboral. Promovemos una educación participativa y colaborativa. Aquí formarás parte de una comunidad de aprendizaje que te permitirá crecer personal y profesionalmente. Desarrollarás redes de contactos y accederás a oportunidades de movilidad internacional, además de contar con nuestra bolsa de trabajo. Nos dirigimos a jóvenes recién egresados de secundaria, a profesionales que buscan una segunda carrera y a aquellos que quieran retomar sus estudios universitarios. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, en UCB Virtual encontrarás el programa adecuado para ti. La educación no tiene límites. En UCB Virtual construimos un futuro donde tus sueños se convierten en metas alcanzables. UCB Virtual, tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. La Universidad César Vallejo te da la bienvenida a UCB Virtual. Aquí transformamos la educación a distancia en una experiencia única, accesible y de calidad. Con 12 carreras de pregrado, 31 programas de segunda especialidad, 8 programas SUBE y 32 programas de posgrado. Ofrecemos una formación que empodera y conecta a nuestros estudiantes con el mundo. En UCB Virtual, tú eres el protagonista de tu aprendizaje. Fomentamos tu autonomía, hábitos de estudio y habilidades digitales con un enfoque académico, cercano y flexible, permitiendo combinar tus estudios con actividades diarias. Además, somos la única universidad en Perú que te permite sustentar tu tesis en la última semana de clases, garantizando tu avance académico sin demoras. En UCB Virtual, el soporte académico y tecnológico es clave. Conoce a Héctor, nuestro tutor virtual inteligente, diseñado para resolver tus dudas en tiempo real y mejorar tu experiencia en aprendizaje en línea.
Asimismo, nuestra biblioteca virtual te conecta con las bases de datos académicas más importantes del mundo, brindándote accesos a recursos digitales esenciales para tu formación. Además, las actividades extracurriculares y las tutorías te ofrecen un soporte integral, ayudando a desarrollar puntos clave para el mundo laboral. Promovemos una educación participativa y colaborativa. Aquí formarás parte de una comunidad de aprendizaje que te permitirá crecer personal y profesionalmente. Desarrollarás redes de contactos y accederás a oportunidades de movilidad internacional, además de contar con nuestra bolsa de trabajo. Nos dirigimos a jóvenes recién egresados de secundaria, a profesionales que buscan una segunda carrera y a aquellos que quieran retomar sus estudios universitarios. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, en UCB Virtual encontrarás el programa adecuado para ti. La educación no tiene límites. En UCB Virtual construimos un futuro donde tus sueños se convierten en metas alcanzables. UCB Virtual, tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. La Universidad César Vallejo te da la bienvenida a UCB Virtual. Aquí transformamos la educación a distancia en una experiencia única, accesible y de calidad. Con 12 carreras de pregrado, 31 programas de segunda especialidad, 8 programas SUBE y 32 programas de posgrado. Ofrecemos una formación que empodera y conecta a nuestros estudiantes con el mundo. En UCB Virtual, tú eres el protagonista de tu aprendizaje. Fomentamos tu autonomía, hábitos de estudio y habilidades digitales con un enfoque académico, cercano y flexible, permitiendo combinar tus estudios con actividades diarias. Además, somos la única universidad en Perú que te permite sustentar tu tesis en la última semana de clases, garantizando tu avance académico sin demoras. En UCB Virtual, el soporte académico y tecnológico es clave. Conoce a Héctor, nuestro tutor virtual inteligente, diseñado para resolver tus dudas en tiempo real y mejorar tu experiencia en aprendizaje en línea. Asimismo, nuestra biblioteca virtual te conecta con las bases de datos académicas más importantes del mundo, brindándote accesos a recursos digitales esenciales para tu formación. Además, las actividades extracurriculares y las tutorías te ofrecen un soporte integral, ayudando a desarrollar puntos clave para el mundo laboral. Promovemos una educación participativa y colaborativa. Aquí formarás parte de una comunidad de aprendizaje que te permitirá crecer personal y profesionalmente. Desarrollarás redes de contactos y accederás a oportunidades de movilidad internacional, además de contar con nuestra bolsa de trabajo. Nos dirigimos a jóvenes recién egresados de secundaria, a profesionales que buscan una segunda carrera y a aquellos que quieran retomar sus estudios universitarios. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, en UCB Virtual encontrarás el programa adecuado para ti. La educación no tiene límites. En UCB Virtual construimos un futuro donde tus sueños se convierten en metas alcanzables. UCB Virtual, tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. La Universidad César Vallejo te da la bienvenida a UCB Virtual. Aquí transformamos la educación a distancia en una experiencia única, accesible y de calidad. Con 12 carreras de pregrado, 31 programas de segunda especialidad, 8 programas SUBE y 32 programas de posgrado. Ofrecemos una formación que empodera y conecta a nuestros estudiantes con el mundo. En UCB Virtual, tú eres el protagonista de tu aprendizaje. Fomentamos tu autonomía, hábitos de estudio y habilidades digitales con un enfoque académico, cercano y flexible, permitiendo combinar tus estudios con actividades diarias. Además, somos la única universidad en Perú que te permite sustentar tu tesis en la última semana de clases, garantizando tu avance académico sin demoras. En UCB Virtual, el soporte académico y tecnológico es clave. Conoce a Héctor, nuestro tutor virtual inteligente, diseñado para resolver tus dudas en tiempo real y mejorar tu experiencia en aprendizaje en línea.
Asimismo, nuestra biblioteca virtual te conecta con las bases de datos académicas más importantes del mundo, brindándote accesos a recursos digitales esenciales para tu formación. Además, las actividades extracurriculares y las tutorías te ofrecen un soporte integral, ayudando a desarrollar puntos clave para el mundo laboral. Promovemos una educación participativa y colaborativa. Aquí formarás parte de una comunidad de aprendizaje que te permitirá crecer personal y profesionalmente. Desarrollarás redes de contactos y accederás a oportunidades de movilidad internacional, además de contar con nuestra bolsa de trabajo. Nos dirigimos a jóvenes recién egresados de secundaria, a profesionales que buscan una segunda carrera y a aquellos que quieran retomar sus estudios universitarios. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, en UCB Virtual encontrarás el programa adecuado para ti. La educación no tiene límites. En UCB Virtual construimos un futuro donde tus sueños se convierten en metas alcanzables. UCB Virtual, tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Es un verdadero honor darles la cordial bienvenida a este importante evento organizado por el programa académico de la carrera de Contabilidad de SUBE Virtual de nuestra querida Universidad César Vallejo. Bien, nos complace contar con esta noche con la presencia de distinguidas autoridades académicas, un reconocido ponente magistral, destacado docente de la carrera de contabilidad y por supuesto con todos ustedes, estimados estudiantes, quienes son parte fundamental de esta comunidad universitaria. Durante esta jornada especial tendremos el privilegio de contar con la participación del conferencista de muy alto nivel, quienes nos compartirá valiosos conocimientos sobre temas claves como la contabilidad 4.0 hacia un entorno contable inteligente. Sin duda, será una gran experiencia enriquecedora que contribuirá con el crecimiento académico o profesional de cada uno de nosotros. Bienvenidos y que disfruten de esta conferencia. Bien, a continuación presentaré algunas distinguidas autoridades que nos acompañan en este evento. Contamos con la presencia de la magíster Kelly Leiva Cabanillas, quien es la coordinadora de la carrera de contabilidad. Y con el doctor Claudio Segarra Arellano, que es el ponente de esta noche, de muy alto nivel, y quien le saluda el licenciado Hugo Visconde, que es asesor académico. A continuación, procederé a compartir la trayectoria de nuestro ponente de muy alto nivel, que es el doctor Claudio Segarra Arellano, quien desarrollará la conferencia de Contabilidad 4.0 hacia un entorno contable inteligente. Entonces, vamos a explicar una breve resumen de la experiencia laboral del doctor Claudio, quien es contador público colegiado, es maestro en educación con mención en docencia universitaria, también es maestro en administración de negocios con mención en finanzas internacionales, es doctor en administración de la educación, como también es asesor de diversas empresas en materia tributaria, contable, comercial y de gestión y control administrativo. Miembro también de diversas instituciones internacionales académicas de cobertura regional y mundial. También es dirigente nacional y capacitador nacional de la Asociación de Scouts de Perú. También conocemos que es oficial con grado de teniente brigadier del Cuerpo General de Bomberos Voluntariados del Perú. Con esta presentación le damos la bienvenida y cedemos la palabra al doctor Claudio Segarra Arellano. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación, eh, bastante hermosa, digamos, para poder levantar el ego. Siempre agradecidos por la invitación que me hace el programa UCB Virtual, en el programa SUBE Virtual, y creo que más que conocimientos, este tipo de ponencias en las cuales ya no es la primera vez que estoy con este programa y también obviamente colaborando con la universidad en sí, es más para compartir experiencias, ¿no? Porque
Un poquito de conocimiento podría ser, pero quizá eso en un curso, en un taller, y una ponencia no cuesta en esta de los 45 minutos como máximo y unos otros tantos más, de repente por preguntas, es justamente intercambiar pareceres, intercambiar experiencias. Y tema, que es un tema que posiblemente se escucha medianamente actualmente, ¿ya? Es un tema que no lo estamos tomando todavía con cierta precisión, sobre todo los contadores, por una sencilla razón, porque estamos casi pensando en los mismos términos que cuando estábamos hablando, por ejemplo, en los primeros tiempos de los programas o los sistemas, ¿no? Informáticos, los programas informáticos, cuando estábamos automatizando la información contable, allá por los años oh, 87, 88, por ahí, y camino al 90. En esa etapa en la que estábamos empezando a trabajar con los enlatados, ¿no? Entonces todo el mundo decía, no, muy caro, software a medida, muy caro. Entonces, ese mismo pensamiento lo estamos tomando ahora, ¿por qué? Porque la llamada contabilidad 4.0, fíjense cuánto tiempo ha pasado, ¿ah? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde cuando empezamos a hablar de la, entre comillas, automatización de información, que era más o menos aprox, finales de 80, mediados de 90? Obviamente los que estábamos trabajando en ese tiempo ya sufrimos, no sufrimos, vimos ese cambio, ¿ya? Y esa vertiginosa automatización y sobre todo el tema de la no virtualización, ¿ah? Automatización de procesos, y que ahora es justo mucho más todavía elaborado, porque se habla de la Big Data, los blockchains, en fin, o sea, cantidad inmensa de datos que ya simplemente un sistema o un mecanismo automatizado ya no puede tolerar y no puede soportar. Entonces, ya estamos hablando de lo que es la famosa revolución 4.0, en fin, que es lo que vamos a conversar ahora un poco, para darnos cuenta de que los contadores tenemos que ya empezar a mirar un poquito más amplio el horizonte y no solamente estar enfrascados en lo que creo que podemos todavía seguir llamando la contabilidad tradicional, ¿ya? A pesar que ya estamos automatizados, ¿ok? Pero sigue siendo tradicional en el sentido de que nos hemos acostumbrado a una mecánica de trabajo, nos hemos acostumbrado a unas herramientas y obviamente estamos mirando todavía muy lejano, quizá por los costos, ¿ok? Y también que decimos, no, no es para tanto, no voy a ayudar a procesar tanto volumen de información, ¿ok? Entonces, contabilidad 4.0 hacia un entorno contable inteligente. Un tema bastante interesante en el sentido de que todavía hay un mundo por descubrir, ¿ya? Y los contadores lo estamos mirando de lejos, todavía como que no me va a tocar, todavía no voy a estar por ahí. Yo creo de que ya tendríamos que estar revisando algunas cositas, ¿ya? Entonces, la pregunta de inicio, ¿no? La pregunta de cajón es, ¿qué entiendo por revolución 4.0? A pesar, ojo, que hay ciertos autores, cierta gente que estudia, pues, y dicen que ese es un término demasiado ambicioso, que no estamos hablando de una revolución eh, asociada a una llamada cuarta etapa de una revolución industrial. Ojo, entonces, primero situémonos en qué estamos, ¿no? ¿Por qué contabilidad 4.0? Por el tema esto de la revolución 4.0. Entonces, hay algunos estudios administrativos o gente de negocios metida en el tema que dicen pues, que esto es muy ambicioso, que es una revolución industrial, o dicen que también es una revolución en su cuarta etapa, una industrial en su etapa 4, por decirlo así. Pero, ¿qué es eso? Entonces, vamos a ver que esta es una propuesta de periodizar eh, los avances tecnológicos. Acuérdense ustedes, más o menos como hemos estado en la historia de la humanidad, las revoluciones, entre comillas, tecnológicas, industriales, se han ido dando a medida que la tecnología iba avanzando, y obviamente la contabilidad no se puede quedar atrás porque en algún momento también en otra ponencia anterior yo mencioné que a medida que los volúmenes de información crecen en la empresa, también
las herramientas necesarias para poder responder a las necesidades de información van a tener que ser un poquito más precisas y más ambiciosas, más tecnologizadas, en fin, más complejas. Entonces acá se habla de una nueva etapa de la transformación industrial. Desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII, que para algunas personas vendría a ser la más importante de este periodo. Entonces, ojo, según esta tendencia de periodización o periodización, ya está la tendencia de la automatización, ¿ok? Y obviamente, como debe ser, el intercambio de datos. Y este intercambio de datos, particularmente en un marco de tecnologías de la manufactura, producción, desarrollo, innovación, ¿no? Son términos que también estamos escuchando constantemente en el día a día. Pero principalmente, y ahí viene el tema que también por eso que lo vemos lejano los contadores, y ojo, es un gran error, tenemos que ver acá un tema puntual. Por ejemplo, estas tecnologías que tienen que ver con sistemas, le llaman, ¿no? Ciberfísicos o Internet de las cosas también, o la computación en la nube, la información, ¿no? en cloud, ¿no? El cloud, la información en la nube, en fin, son cositas que este tipo de revolución 4.0 está promoviendo y que obviamente también se le da, a pesar que es un tema de manufactura o de procesos, también dice que hay, por ejemplo, las llamadas fábricas inteligentes. O sea, que tenemos que automatizar todo el tema y por la automatización de procesos implica una mejora o un ahorro en parte financiera y en el costo que esto implica en los procesos en sí. Entonces, acá también es importante, en este llamado Internet de las cosas o la computación en la nube, en fin, implica que una fábrica, por ejemplo, de este tipo inteligente, entre comillas, que todo está automatizado, se supone que hay una estructura modular. Voy a hacer como una proyección en lo que vamos a conversar ahora. Los modulares, hablamos de modulares, los ERPs, que ya algunos contadores trabajamos esas herramientas. Pero obviamente también hay algunos otros que no, por el tema económico, ¿no? El tema financiero para acceder a ese tipo de soluciones, o sencillamente porque no nos queremos de repente complicar la vida y seguimos con algunas herramientas informáticas más sencillas y manejables, ¿no? También por la misma tecnología que implica con el tema de hardware poder sostener eso. Pero para evitarnos eso también, el tema de la información en la nube, que también vamos a conversar ahora. Y los contadores, algunos ya estamos trabajando en ese tema. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que ver que los sistemas ciberfísicos controlan los procesos físicos. ¿Se dan cuenta? O sea, ya estamos como que saliendo del entorno y crean una copia virtual de ese mundo físico y se toman decisiones a partir de eso. Entonces, esto también es un tema que tenemos que revisar porque la toma de decisiones ya se dan descentralizadas por el tema modular. Entonces, los ERPs se manejan así, ¿no? Cada uno con su módulo, cada uno maneja el tema, pero luego las decisiones se centralizan. Pero cada quien ha trabajado de manera independiente, más no, perdón, autónoma, más no independiente. La autónoma es la palabra más correcta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ver también, por ejemplo, en el Internet de las cosas, ¿no? Los sistemas ciberfísicos se comunican y cooperan entre sí, ¿no? Ya son las tecnologías de la información y comunicación que estamos viendo y que obviamente, en este caso, los humanos interactúan en tiempo real vía Internet. Entonces ya estamos olvidándonos, creo que los contadores, entre comillas, clásicos, nos estamos olvidando de esa interconexión por cable o de esa interconexión que en algún momento, de repente los más antiguos recordarán, teníamos que usar el teléfono para interconectar máquinas o redes. El tema ahora de la conexión de fibra óptica, en fin, y ahora la conexión satelital vía las conexiones a Internet, ¿no? Los modulares, módulos, los módulos, más que modular en el tema de módulos de trabajo, los nodos que empiezan a interactuar entre módulos, ¿ok? Entonces, acá tenemos que ver también que estas cositas que estoy conversando y que tendríamos que ser un poquito más agresivos los contadores para poder tener un conocimiento
de poder tener soluciones para dar un mejor servicio, implica que también va a generar una cadena de valor en nuestro servicio y también en la información que vamos a procesar. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que ir viendo en el asunto de la Revolución 4.0 y que por ahí viene el nombre de la contabilidad 4.0 o del contador 4.0, que también es como nos van a conocer. ¿Ok? Entonces, a manera de preámbulo, ya para empezar de lleno el tema, la contabilidad 4.0, que es justamente proveniente de esta Revolución 4.0, es la evolución digital, natural de nuestra disciplina profesional, porque se supone que la tecnología, desde el momento en que hemos ido avanzando en el desarrollo o la evolución de la contabilidad, ha ido simplemente avanzando. Y es natural que tengamos una tecnología mucho más avanzada en tiempos actuales, en la cual estamos conversando la conexión a Internet, los nodulares, ¿no? O nodos, más que modulares, los nodos, la nube, en fin, la Big Data, los volúmenes inmensos de trabajo o de data a procesar. Entonces, estas tecnologías tienen que automatizar y optimizar procesos contables, que también son parte, ojo, de estos procesos propios del día a día en la empresa. No podemos pensar que solamente contabilidad es un ente aislado. Tenemos varias áreas de la empresa, varios procesos y que todos desembocan en contabilidad. Por lo tanto, el proceso contable tiene que estar interconectado con estos, entre comillas, autónomos nodos que toman decisiones de manera autónoma, no independiente, ¿no? Entonces, es fundamental en esta transformación digital tan acelerada que tenemos en las organizaciones, que los contadores tenemos que ya empezar a voltear un poquito el rostro y empezar a ver esas cosas que aparentemente nos parecen muy lejanas, ¿ok? El objetivo de esta conversación, espero que sea una conversación, el objetivo de esta noche es explicar claramente qué es la contabilidad 4.0, un tema que no se habla mucho, y de verdad que felicito mucho a la iniciativa del programa SUBE virtual. Vamos a ver los beneficios de las tecnologías que se aplican a este tema, los retos, y creo, no como parte final, porque para el final tengo otras cositas aparte de esto que está acá, pero creo que lo esencial para poder empezar a despertar el interés es cuál es el perfil del contador moderno, o como ahora nos llaman, cuál es el perfil del contador 4.0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Y en verdad, ya vamos a hablar más de habilidades blandas, ¿ah? Cosa que de repente no estamos todavía potenciando. La evolución de la contabilidad en sí, yo creo que podría comentar en esta noche, empezando por la llamada contabilidad tradicional, ¿no? Que no vamos a hablar de captación, sería repetitivo, trillado y sobre todo cansado. Pero por lo menos la idea. La hemos estado llevando de manera manual y si ustedes recuerdan también en los primeros, no primeros tiempos, estaría muy agresivos. En algunos años atrás, acá en Perú y en otros países también, porque esto ha sido un tema generalizado, nosotros teníamos un módulo contable, trabajábamos la contabilidad y luego hacíamos conciliaciones con otras áreas. ¿Qué tienes para trabajar? A ver, ¿cuáles son tus cuentas por cobrar? ¿Cuáles son tus cuentas por pagar? ¿Cuál es la posición de caja? Entre otras cosas, ¿cuál es tu stock en los inventarios? Cada quien manejaba su información de manera aislada y para empatar todo a veces como que descuadrados y que había que hacer la conciliación entre áreas. Ya, creo que los contadores que ya tenemos algunos años en la práctica, recordamos esos tiempos, ¿no? Esos tiempos idos y que de repente algunos todavía están en ese momento. ¿Por qué? Porque de repente dicen que por su volumen de información no quieren automatizarse o le encargan tercerizadamente el servicio contable a una persona, pero ellos manejan la empresa como bien puedan, ¿no? Entonces, hay que ver la contabilidad tradicional primero por ese lado, llamémosle de repente antiguo, y luego ya
aquellos que empezamos a dar unos pasos en adelante a partir de los años entre 80 y 90 para automatizar procesos básicos, los llamados sistemas integrados de información, en la que ya contabilidad no era un sistema aislado, sino era el centro de un sistema integrado, y hemos empezado justamente a mejorar la velocidad de los procesos, la precisión de los datos procesados y obviamente la correcta información que llega a las manos para tomar decisiones. Es en ese interín que estamos ahora en este momento, en esta llamada evolución contable, en llamar a la contabilidad 4.0 justamente a este momento en el cual estamos integrando las llamadas tecnologías inteligentes. Esas que, inteligente, ¿por qué? Porque ya no te genera solamente un hecho de que yo ingreso un dato y me da un resultado, sino que más bien me proponen, ya es una interacción. La tecnología inteligente no es aquella que yo le proceso algo, o perdón, le doy algo, me procesa y me da un resultado. No, es yo le doy y encima de lo que doy, procesa, jala información y me da una alternativa, me presenta escenarios. Entonces, ya la cosa no es tanto de que yo solamente tengo una herramienta que me procesa, sino que me acompaña y me sirve para yo también agilizar mi trabajo. Obviamente, hay voces que simplemente dicen, vamos a ser reemplazados. Pero ese no es el tema, pues. Y lo he dicho también en alguna ponencia anterior, de que ese fue también el camino para cuando empezamos a tecnologizar la información aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando ya tú puedes predecir, porque la información te dice, oye, mira, estas son las tendencias, los que manejan finanzas. En finanzas manejamos el tema de tendencias, por ejemplo, ¿no? Analizar un poquito los históricos y empezar a ver, incluso hasta con software estadístico, a ver cuál sería el posible retorno, cuál podría ser las pérdidas o las ganancias en diversos escenarios, ¿no? Las tendencias, a ver cómo sería esto, ¿no? Si yo sigo así, ¿cómo sería el panorama en un tiempo a corto o largo plazo? Entonces, eso te está dando ahora las tecnologías inteligentes, el valor predictivo de los datos. Las auditorías inteligentes, que también vamos a conversar un poquito, esas que ya tú no, es más, están automatizando los procesos de auditoría, es decir, empiezan a detectar anomalías, las tendencias, cosas que estaban normal y de repente por ahí, ¡pim!, algo cambió, veamos, analiza y te propone, mira, acá hay un área crítica, acá hay algo que está modificándose, analicemos por qué varía. Y todo esto, pues, en tiempo real. Obviamente, la gestión en tiempo real es un tema que creo que todos conocemos cuando estamos automatizando procesos. Entonces, los sistemas integrados sí te permiten eso, ¿no? Estamos entre contadores, creo que estamos entre familia, y sobre todo más que familia, entre personas que conocemos cómo trabajamos el día a día. ¿Quién no ha trabajado en software? De repente el más pequeño, o el más conocido, ¿no? El Concar. Y el Concar empezó como un sistema pequeñito, aislado, y luego fue escalando, que es la palabra correcta, hacia una integración modular, y se convirtió en un software integrado. Entonces, ahí empezamos a hablar de tiempo real. Y entre muchos otros que hemos conocido en el camino, muy baratos, muy caros, muy asequibles, escalables, otros no, tecnología o como llaman arquitectura cerrada, que no podemos hacer modificaciones más que con el programador o el proveedor, en fin. Entonces, hablar de gestión en tiempo real, pues ya creo que la palabra, no todos conocemos de eso. Pero el tema es, entonces, ¿qué cosa de diferente me va a dar la tecnología inteligente? Porque de repente estos softwares integrados también sí me dan un valor predictivo, me permiten hacer proyecciones. Bueno, pues ahora conversemos de eso, porque no lo estamos viendo en su correcta dimensión. Esta figura me gustó porque, bueno, al final también la procesé y me gustó cómo quedó, porque solamente es ver un poquito la línea de tiempo, ¿ya? Esta es una figura procesada, ¿eh? Ha sido
trabajada, es más, en inteligencia artificial, dándole unos datos y hay unas cositas. Copia y pegue, miren ustedes, más o menos ahí nos está diciendo los años aproximadamente dentro de los datos que se ha proporcionado y también la misma tendencia, porque investiga, la inteligencia te empieza a investigar todos los datos que están disponibles en los repositorios y en todos los ámbitos en los cuales se publica información, obviamente fuentes confiables, y sitúa a la contabilidad tradicional o esta evolución supuestamente en tres partes, ¿no? Que acabo de explicar, ¿no? La automatización y luego la IA o tecnologías inteligentes. Y la tradicional más o menos está, miren, y coincide casi con lo que yo les comentaba, esta experiencia de vida, ¿no? 1990, ya un poquito antes de esa línea. Y esto, señores, los que están de repente ya trabajando en esos tiempos, no me dejarán mentir, esta figura coincide, ya coincide con lo que yo les he explicado a ustedes, 80, casi 90, ya, cuando empezaban a llegar al Perú los primeros software que le llamaban los enlatados, ¿no? Los sistemas integrados. Luego, fíjense ustedes, del 90 ya un poquito en adelante, hacia el 2008, 9, 10, el tema de la automatización, los famosos ERPs, ya pasábamos de sistemas integrados sencillos, ¿no? Estos que venían a instalar y usar, ¿no? Esos, ¿cómo le llamaban? Eh, bueno, en fin, los que simplemente era instalar y usar, ¿no? Configurabas algo y ya estaba. Tenía un término que enlatado le llamaban, pero había otro término mucho más serio. Y luego, fíjense, de más o menos primera década del 2000, o 2010 en este caso, empieza ya hasta hoy y tiene una proyección bastante larga porque estamos empezando recién, en términos históricos estamos empezando recién ya el tema de las tecnologías inteligentes. Entonces, es por eso, fíjense ustedes, hace 10, 15 años atrás, recién como que está emergiendo esto, y son casi 15 años ya que los contadores, algunos sí estamos viendo, algunos otros de lejos nomás, y yo creo que es un tema que partiendo de esta noche y de la propuesta que da UCB Virtual para conversar sobre tecnologías emergentes, en este caso inteligentes, 4.0, creo que ya es momento de empezar también a ver alguna solución y cómo es que podemos migrar o escalar de la contabilidad ya no tradicional, sino esta que estamos trabajando con softwares integrados, una que sea mucho más segura en términos de información y también que tenga la capacidad para procesar mayor cantidad de datos. Y el tercer punto, que es lo que yo siempre voy a decir, que sea una herramienta de ayuda, no que me reemplace, sino que me simplifique la cosa, de tal manera que yo me dedique solamente a asesorar. Y ahí viene el tema justamente de volumen de datos y la predicción de esos datos, cómo es que va a pasar a futuro en la empresa. Entonces, el valor predictivo y el consejo o el planteamiento de escenarios es importantísimo en tecnologías inteligentes. Hay tecnologías, hablando de estas tecnologías inteligentes, aquellas que estamos hablando, por ejemplo, yo he querido plantear esto como aquellas habilitadoras, ¿no? Esas que te permiten un poquito de tranquilidad, la economía de tiempos, en la economía de recursos y sobre todo en la eficiencia de los datos en el momento, ¿no? Acuérdense, una de las características cualitativas de nuestra información es la oportunidad. Bueno, esta te la va a dar esto. Y vamos a manejar, por ejemplo, estas de inteligencia artificial en la que se automatizan, sobre todo se automatizan tareas repetitivas. Ustedes me pueden decir, doctor, pero eso lo hago con un software muy sencillo, Concar, yo hago una plantilla y me hace las transacciones de provisiones, ¿no? Todas las estimaciones técnicas se hacen. Los asientos de destino también, o sea, hago una plantilla ahí y se hace. Bueno, ok, es repetitivo, perfecto, pero la inteligencia artificial
obviamente te va a hacer todo aquello que tú le vayas a decir qué cosa tiene que hacer. Bueno, igual es otra herramienta mucho más poderosa. Por lo tanto, estas tareas repetitivas se pueden instaurar, implementar y configurar acá, pero el detalle, a diferencia de los sistemas integrados que tú y yo manejamos a veces en las empresas, va al dato de que, por ejemplo, voy a usar este tema del Concar, discúlpeme que use una marca, ¿no? De repente alguno tiene mucho cariño, pues no, ¿ya? Pero el tema es, tú configuras, bacán, tienes tareas repetitivas configuradas, pero acaso te hace un análisis de datos, ¿no? La IA sí, la IA sí, ojo, ¿ya? Hemos escuchado en algún momento la Big Data, y de repente uno dice, oye, pero ¿qué cosa es eso, no? La Big Data. Y la Big Data, como dice su nombre, Big, grande, Data, datos, es una suerte de un conjunto de grandes y complejos datos que superan la capacidad de procesamiento, ¿ya? También cuántos de nosotros, por más que tengamos de repente un sistema que esté en una base de datos relacional, ¿no? Obviamente lo más potente hasta el momento, antes que haya obviamente los ERPs, ¿no? Y en su momento, pues la primera que salió en su momento, SAP y todas las cosas estas, todos siempre queríamos tener bases de datos relacionales, ¿no? Los SQL, y más, el Concar mismo fue uno de los primeros software que migraron a SQL y después todo lo demás, SQL Server era la sensación. Ahora se ha quedado como que fue ya un poco obsoleto, ¿ah? Y estamos yéndonos hacia otros tipos de sistemas y los contadores todavía estamos queriendo decir, no, el SQL está muy bien, es una base de datos muy sólida, se va la luz, los datos no se corrompen, ¿no? Entonces, otros sistemas te decían, tienes que recorrer un proceso para que tu data contable se reordene y no te descuadre, ¿no? Ya. Pero en fin, el SQL era más seguro, más potente. Perfecto. Big Data. Oye, tengo más información. Manejo un volumen, miles, millones de datos, no sé. Facturas. Soy una gran transnacional. El SQL es que chico, para yo no estaba en algún momento, también hasta como que se entera, ¿no? El proceso, en fin. No es indexación, ¿eh? Eso sí, el contador antiguo, acuérdense lo que manejábamos de repente bases de datos sencillas, cuando tenías un software contable, tenías que correr un proceso de reindexación. O de repente para cierre contable, procesabas reindexación para corregir a veces que habían algunos asientos descuadrados por algún X tema, ¿no? Ya no, entonces, ya, te vas al SQL, no hay problema, en fin. Pero el SQL también se te va a reventar cuando tengas un montón de información o millones, ¿no? Ya no hablamos de bytes, kilobytes, ahora estamos hablando de gigas. Entonces, ya implica tener una gran cantidad de datos procesados y esa Big Data, que no es otra cosa más que el concepto de manejar un volumen, llamémosle exagerando, inconmensurable de datos, y ojo, datos en el sentido de que toda la empresa trabaja, pero recordemos por favor que el contador o la contabilidad es el centro de ese universo empresarial en el que toda la información fluye o confluye con contabilidad. Por eso que al final contabilidad va a tener que soportar toda la carga de información de otras áreas. Fíjense, ¿eh? Y ahí viene este concepto, si no me falla la memoria, de las famosas 5V, las Vs, 5 Vs, ¿no? En el tema del concepto de Big Data. Es decir, eh, un volumen, ¿no? Tenemos que manejar temas de volumen, grande información, tenemos que manejar una cantidad masiva de datos generados en la empresa y datos generados continuamente, ¿no? Porque se supone que empresa en marcha, oye, seguimos y seguimos y seguimos. Y que pueden alcanzar, ya no hablamos de megas, de teras, ahora hay otra nueva, ¿no? Se van a caer de espaldas. Los zettabytes, zettabytes con doble T. Entonces estamos manejando ya información, ¿ya? Pues yo digo inconmensurable, quién sabe. La otra V, la que tiene que ser la velocidad, ¿no? Que es la que, oye, oportunidad, tiene que estar ahorita. Entonces, el tema tiene que ver con la rapidez con que se crean, con que se generan, se procesan estos datos, y obviamente la palabra mágica, en tiempo real. ¿Por qué? Porque si tú tienes un volumen de datos, de 5 GB, 10 GB, 100 GB, 1000 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 GB,
O sea, no es que oye, voy a esperar a que se procese. No, no, no. Tiene que estar ahorita, ¿no? Velocidad. La otra V que tiene que ver con Big Data es el tema de la variedad. Es decir, los datos que estamos trabajando en la empresa, ya sea de entrada, lo que voy a procesar, o los de salida, es lo que yo voy a tener que informar, o que cualquier tecnología tiene que decirme qué cosa voy a sacar. Ojo, es la diversidad, la variedad, diversidad de formatos. ¿Cómo sale esto? Sale texto, sale como tabla, la información se va a publicar de repente vía redes sociales, hay información semiestructurada, ¿no? Las llamadas modulares, los nodos. Es decir, tengo servidores, tengo máquinas interconectadas en la nube, en fin. Que fíjense ustedes ahí todo lo que tenemos que ir procesando. No nos vamos a automatizar nosotros como ser informáticos de sistemas, no. Pero señores, señoritas, colegas, es una herramienta y tenemos que hablar de tú a tú con quienes son los especialistas y saber qué pedir. Si tú no conoces algo de esto, ¿cómo vas a pedir? Entonces, viene la otra, la veracidad. Y ese es un tema también que nos interesa mucho a nosotros como contadores. ¿Qué tan veraz son los datos? ¿Son fiables? ¿Hay fiabilidad? ¿Hay calidad en los datos? Obviamente con sistemas integrados ya es complicado uno pensar que los datos se puedan perder, ¿no? Entonces, obviamente con un tema de tecnologías inteligentes mucho más. ¿Por qué? Porque acá se garantiza, es lo que obviamente la Big Data promueve, ¿no? Es el tema de garantizar que los datos sean precisos, confiables y que obviamente tengan la seguridad de que no se van a perder. Y justamente ahora, pues voy a tener respaldo físico, tenemos lo que llamamos respaldo virtual, la llamado cloud, ¿no? O las nubes, información en la nube. Y proceso en la nube también, ¿correcto? Y la última, que también promueve esta de la Big Data, es el tema del valor. Es decir, y tiene que ver con mucha característica cualitativa de la información financiera. Es decir, tenemos acá información útil, valiosa, para tener resultados significativos aquí en la empresa. Entonces, vamos a ver o vamos a tener que enlazar este concepto de Big Data también con lo nuestro, con lo contable. ¿Ok? Y obviamente, la información, yo digo, siempre este es el diferencial entre las tecnologías inteligentes y aquellas que hemos estado trabajando en esta, entre comillas, en este punto medio de los tres en la evolución de la contabilidad a nivel tecnológico, ¿no? Los sistemas integrados. ¿Cuál es esta diferencia? Yo siempre lo voy a decir, el valor predictivo, análisis predictivo. Ese es esencial, ¿ya? Entonces, acá, con una herramienta que te permite hacer predicciones, la toma de decisiones va a ser mucho más fácil. Y los contadores ya vamos a, bueno, algunos ya tenemos que estar dejando de lado el proceso, más irnos al análisis, ¿no? Donde comúnmente muchos, y lo digo con toda humildad, nos posicionamos mejor laboral, profesional y económicamente. Ojo, ¿no? Porque eso del tema de todo muy bonito, el proceso contable, el registro, muy bien, bacán, así nacimos, así crecimos profesionalmente, pero toda la contabilidad no es eso, pues. La contabilidad es mucho más que eso, ¿ok? En el tema de la automatización y robótica, definitivamente ahí sí creo que no hay mucho que ampliar, pero tenemos que ver que ya los procesos físicos, es decir, los productivos o manufactura, ya están automatizando todos los procesos y por ende la incidencia en la contabilidad tiene que ver con los costos y también con la reducción misma de estos. Entonces, ya hay un asunto que tenemos que ir viendo porque, por ejemplo, en la parte contable, en los procesos contables, ya la automatización se da, por ejemplo, al tema de las conciliaciones. Hay inteligencia artificial que te hace la conciliación. Doctor, pero yo tengo un software que también lo compré en tal sitio, también me hace. Está bien, pues, pero a ver, tú tienes que ingresar los datos. No me vas a decir que tienes interconexión con el banco. De repente, sí, puedes bajarte un poco la data, lo que te permite el banco. Pero a ver, con interconexión, ya no tanto con el banco, sino obviamente el acceso que te pueda dar el usuario del banco
para que puedas bajarte el corte del día y empiezan a analizar, la inteligencia artificial te va a aplicar todo eso. A ver, habría que tenerlo pues en un ejercicio práctico para que veas cómo una diferencia entre un grado que te hace la conciliación con datos que te ingresas y una cosa es la automatización que te hace la interconexión de una IA con tu usuario de acceso que tienes de información al banco. Todo fíjate, hay una cosa interesante, la facturación también y los reportes. Finalmente, en esta parte tecnológicos habilitado los blockchains, ¿no? Los blockchains son como pequeños bloques que están, entre comillas, enlazados en sí, pero son bloques de información, de datos. Y estos bloques de datos son un registro descentralizado de información. Entonces, realizan transacciones de manera transparente, se supone que procesan datos y cada bloque contiene datos enlazados. Pero acá hay un tema importante, de manera criptográfica. O sea, prácticamente son eh, demasiado, a ver, ¿cómo decir? A ver, es complicado, es demasiado difícil, que uno pueda alterar esos datos. Entonces, también escuchamos los blockchains y todo ya. Esos son tecnologías. Y los contadores, ¿cuántas veces estamos preocupados en que nada se altere? Vamos, doctor, un momentito, yo tengo mi sistema que hago el asiento y nadie lo modifica. Si quiero modificarlo, tiene que hacer obligatoriamente un asiento de regularización. Y queda evidencia, se equivocó. Perfecto, yo te creo, ¿verdad? Pero ojo, blockchain simplemente es la capacidad de tener información, datos en bloques, criptográficamente enlazados con el bloque anterior, inalterables, y que obviamente aumenta la confianza y aumenta la eficiencia, sobre todo en sistemas tan complicados ahora financieramente hablando, como por ejemplo las llamadas criptomonedas. O también en las empresas industriales, la cadena de suministros. Los que están trabajando en empresas industriales manejan ese concepto, ¿no? Entonces, los contadores igual también tenemos que ver un poquito a ver cómo afecta esto a la parte, sobre todo financiera y económica, ¿no? La tributaria no es mayor problema, ¿no? Porque al final eso se maneja por otro lado. ¿Cuál es el impacto entonces de de la inteligencia artificial, que es una de, ojo, no es la única, es una de las formas en que se presentan las tecnologías inteligentes? Ojo, pero hablemos de esta que es la que más está pegando, ¿no? En este momento. Entonces, automatizar procesos rutinarios, facturación, conciliación de cuentas, de bancos, generación de reportes contables. Ustedes miran, doctor, pero un momentito, el reporte contable, área, ciclo contable, mis libros. Los libros son una suerte de reporte, hablando de manera informática, ¿no? Pero igual, o sea, al final, ¿cuántos de los gerentes con los que hemos trabajado en algún momento te piden, hazme uno así, otro así, quítale esto, este dato ponlo acá? Al final tenemos el mismo reporte, pero presentado de 50 formas. ¿Por qué? Porque así le gusta, o así lo entiende mejor. O es más fácil presentar una propuesta de solución o de toma de decisión. Entonces, la guía que maneja eso. Listo, vamos a otra. Doctor, pero yo hago esa cuestión en una macro, en Excel. Me conecto con la base de datos del sistema, toda mi información contable está procesada. Los que hemos trabajado en ERP, los que están trabajando en ERPs, no me dejarán mentir. Con una macro Excel te conectas a la base de datos del sistema y armas los reportes que tú quieras. Listo. Si te funciona, sigue con eso. Pero la IA también te puede hacer eso, güey. Acuérdense los prompts. Yo quiero así, así, no sé cuánto, y te lanza. Hay sistemas contables, perdón, más que contables, administrativos contables, o sea, integrados, que están manejando IA ya incorporada. Después, y también con esa profesión, la revisión, el control, la verificación de datos, o la verificación de datos, es decir, las auditorías. Y en este caso, también están habiendo auditorías inteligentes para detectar errores o fraudes
de repente hasta antes que sucedan o hasta antes que te des cuenta. Ojo, porque hay software o inteligencia artificial incorporada al software que ya te va viendo un poco las variaciones o picos o bajas o simplemente un comportamiento inusual. Y ya te va detectando lo que se llaman en auditoría las áreas críticas. Reduce el margen de error humano, que es el que más cotidianamente tienes, y aumenta la eficiencia pues, en el trabajo contable. Eres mucho más productivo, más eficiente, en fin, mucho más preciso. Ahora, ¿qué beneficio trae esto? Si ustedes se están dando cuenta, hasta este momento, yo estoy conversando sobre habilidades, sobre competencias. Es decir, hay que informarse, hay que conocer, mira, hay que empezar a dominar, X. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, no hay otra cosa complicada. Entonces, los beneficios para un profesional contable, ahora viene en nuestro trabajo, porque, repito, es una herramienta, no puede ser un reemplazo. Precisión y confiabilidad en la información, el tiempo, la optimización del recurso tiempo. Es decir, acá las tareas manuales se suspenden, se repiten o se replican las repetitivas de manera sistematizada y obviamente, como mencioné hace unos minutos, dejo de ser más que un procesador, llevo o debo estar en el proceso de análisis. Es decir, ya no proceso, sino analizo la misma. ¿Ok? Y permitirá obviamente la toma de decisiones adecuada desde mi, por decir, desde mi escritorio o mi oficina, también, o apoyar, porque yo no tomo decisiones en empresa, pero por lo menos digo, acá hay un escenario, mira, tienes esta posibilidad, esta otra y esta otra. ¡Pum! Potenciamos la capacidad de asesoría, de análisis de información en tiempo real. Y obviamente con gran volumen, que es lo que supuestamente a veces nos complica y nos hace un poco el tema difícil en la chamba, ¿no? Ahora, ¿qué implica yo, contador, yo, contadora, si quiero escalar hacia un pensamiento del contador 4.0? Entonces tengo que dominar competencias digitales. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando únicamente de competencias, habilidades, pero en este caso, contador, contadora, que no maneje tecnologías emergentes en este momento, es como cuando decíamos antes, si no manejas Excel, te vas a quedar ahí, ¿ah? Después, si no manejas sistemas integrados, te vas a quedar ahí, porque ya los headhunters, los seleccionadores de personal ya están pidiendo gente que sepa algún manejo de software contable. Ya. En este momento ya también es un plus que el contador maneje ciertos eh, sistemas o herramientas de tecnologías inteligentes. Entonces, ojo, tenemos que empezar a potenciar esa parte. Hay un software, por ejemplo, que ahora está de moda, que sirve mucho para auditoría, que tiene que el Power BI, por eso. Y hay gente que dice, no, se puede ser gráficos. ¿Para qué me sirven los gráficos? Bueno, empecemos por ahí, ¿no? Así como antes decíamos, y el Excel, ya, empieza por tu Power BI, empieza por algunas otras cositas que te suenan raro y que dices, no, ¿para qué? ¿Para qué no? Tú, a ver, conoce para que después digas, no, ¿para qué? Ya lo conociste. Entonces, hay que empezar un poquito ya a buscar esas tecnologías que van como que saliendo, ¿no? Emergentes, van saliendo, o aquellas que ya están posicionadas, que ya están trabajadas, ¿no? Sobre todo por grandes empresas con grandes volúmenes de información. Entonces, esto implica que te vas a potenciar como una suerte, pues, de consultor, una suerte de estratega en los negocios. Y eso implica no solamente el aspecto económico, sino también el aspecto actitudinal, una formación continua. Eso no es que las tecnologías están avanzando a tiempo acelerado e implica que tengamos que estar eh, no solamente actualizados, sino también con conocimiento de normativa. Este año, este año, por ejemplo, ha salido una norma legal, no recuerdo el número, que tiene que ver con el uso adecuado de tecnologías emergentes. Por ejemplo, deben ser cuánto, ya medio año, 6 meses a lo mucho, ¿ya? Es más, busquen
hay una norma legal que ha salido sobre el uso adecuado de inteligencia artificial en información. Miren, ¿eh? O sea, para información en el Estado y también para información en procesamiento de datos económicos, financieros, ¿no? Sobre todo para el Estado, pero también aplicable para el sector privado. El uso adecuado de tecnologías emergentes, o sea, inteligencia artificial. ¿Ya? Hay una norma legal que ya salió. También tendríamos que estar leyendo, por eso dice acá, tenemos que mantenernos actualizados también en normativas, tecnologías y habilidades blandas, ¿no? Todos los conocimientos que podamos capturar ahí son necesarios, ¿no? Para hacer un contador 4.0 y ver si migramos a ese perfil, ¿ok? Entonces, eso implica también lo que dice la norma legal, ¿eh? Esa norma legal de uso adecuado de tecnologías emergentes, repito, deben ser 6 meses, ya 5 o 6, a lo mucho que ha salido esa norma legal del uso adecuado de tecnologías, ¿ya? Seguridad y manejo responsable de datos críticos. Y el Estado tiene un montón, y los privados también. Entonces, para evitar pérdidas y sobre todo fuga de información, ese manejo encriptado de la información, de los datos, en fin, ¿no? Pero también hay un desafío acá, la dependencia tecnológica. ¿Por qué era tan complicado antes, entre los 90 hacia el 2000, cuando teníamos que ver un sistema integrado de información? Porque teníamos que tener un servidor, ¿se acuerdan? Las empresas no tenían servidores, tenían estaciones remotas, ¿no? O sea, más que remotas, perdón, aisladas, y que luego tenían que ser remotas porque había un servidor y necesitábamos un servidor para justamente integrar toda la empresa. Igualmente ahora, este es un desafío de la dependencia tecnológica, pero justamente esto como que es una limitación, pero toda limitación no significa que tú te pares, significa que es algo que te permite superar luego en su momento, y es el tema de la nube, la información en la nube, para evitar no sé, pues el hardware necesario. Con la justa son estaciones que se conectan vía internet, y se supone que con la internet no habría problema de comunicación o de conexión. Entonces, también tenemos que ver acá, y va muy de la mano con esta normativa que ha salido hace unos meses, el tema de la ética profesional y cumplir con la normativa en el uso de IA. Señores colegas, señoritas colegas, hay una normativa y de repente los contadores no estamos conociendo. Ya hay una normativa sobre uso. Repito, deben ser 6 meses a lo mucho, de repente me falla el cálculo. Este año ha salido. ¿Ya? Me acuerdo muy bien porque justamente con unos colegas estamos haciendo una investigación, un artículo sobre justamente el tema el uso responsable de las tecnologías emergentes. ¿Ok? Vamos a lo que nos interesa de repente para que no todo sea. ¿Cuáles son esas herramientas y de repente algunos casos prácticos, más que ver tecnologías emergentes? Voy a contarles sobre cuáles son aquellas que se han presentado en el mercado a nivel internacional y cuáles son eh, los efectos o los beneficios que tenemos desde la parte contable. ¿Ya? Entonces, voy a conversar en esta segunda parte, que la segunda parte son tres las que voy a conversar con ustedes. Esta segunda parte en ejemplos de softwares que incorporan inteligencia artificial y que tienen un efecto inmediato, impresionante en la parte contable, aplicaciones prácticas actuales, más o menos cómo es que se da en auditorías automatizadas, en control financiero en tiempo real. Hay un caso de un banco, me pareció muy largo para ponerlo, ya, pero lo comento. Hay un caso de un banco que también automatizó todo el proceso a nivel de IA, y sobre todo, como siempre digo, el análisis predictivo de riesgos, o sea, los escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿No? Y si, ¿qué pasa si? ¿O qué pasa así? ¿O qué pasa aquello? O sea, escenarios distintos, predictivos. ¿Ok? Y una breve mención en la última parte de esta segunda sección sobre empresas que han adoptado la contabilidad 4.0. Una cosa muy enunciativa, no más también por el tiempo. ¿Ok?
En ejemplos de software que incorporan IA, voy a presentar tres. Incluso, más bien, voy a compartir este material con la coordinación académica, con la Magíster de Douglas, ya para que libremente, por favor, este es un trabajo que yo lo he hecho y conocimiento que no se comparte, pues conocimiento muerto. Entonces, yo lo comparto tranquilamente, ya para que también sea compartido con los que se estén conectando, sobre los que se hayan inscrito, imagino, ¿no? Hay una relación, ya. Ahí está la página web. Pueden ir a ver, cero, emplea inteligencia artificial y aprendizaje automático. Pero está dirigido a pequeñas empresas. O sea, fíjense, ya no estoy hablando de que, oye, el software es carísimo, no voy a tener el poder adquisitivo. No, no me quito. Hay software con inteligencia artificial que ya es aplicable a contabilidad para pequeñas empresas. O sea, fíjense que lo que aparecía en su momento caro ya está siendo ahora sí asequible a ciertas economías, ¿no? En este caso, este software que incorpora IA para efectos contables usa algoritmos que detectan anomalías en transacciones, ¿verdad? Y obviamente también facilita, esta es también la típica, ¿no? Esos repetitivos que a veces cansan, en fin, las conciliaciones. Y es automático, ojo, pero obviamente con interconexión de base de datos, ¿no? No esa conciliación que hacíamos cuando tenías que ingresar los datos y luego el sistema con lo que tú habías registrado, ya, y también habías procesado, perdón, y después ingresas el estado de cuenta, ya, ahí te hacía la conciliación. No, pues es un trabajo doble, ¿no? ¿Y cuántos hemos trabajado así en softwares, voy a llamarlos antiguos, ¿no? Que no son antiguos, pero por lo menos los anteriores, ¿ya? Generan insights. ¿Qué son insights financieros? ¿No? Son esas suertes de chispazos, de alertas, de vistazos. Dicen, uy, pum, saltó algo en tiempo real. Acá hay algo raro, ¿ah? O sea, no vas a esperar a fin de mes o a fin de semana, no sé, para cuando hagas tu análisis y dices, uy, acá estoy encontrando algo, acá hay algo raro. Y te pones a analizar. No, pues la IA te hace esa chamba, te dice, oye, mira, acá, en este momento acaba de pasar algo, acá hay algo inusual, que te avise y tú vayas de frente al grano, te ahorras un montón de tiempo, ¿ya? Eres más eficiente y más preciso en el trabajo contable, ¿ok? Una segunda alternativa es esta de acá, QuickBooks. Utiliza IA también para automatizar tareas contables, pero en este caso, no es que no haga lo anterior, ¿ah? Pero acá también eh, no sé si llamar pero, un punto saltante, relevante en este software, aparte de la consideración que es un tema que todos hacen, ¿ya? Es el tema de la categorización de gastos, ¿ya? Te permite más o menos, y a ver, te orienta, te propone una categorización de gastos, cuáles son aquellos repetitivos, cuáles son aquellos que son operativos innecesarios, cuáles son aquellos operativos, pero que verdad que puedes prescindir de ellos, cuáles son aquellos otros que de repente tú dices no son necesariamente operativos, ordinarios, pero que te dicen, oye, mira, este es un tipo de gasto que ya deberías dejar de tener porque no va a pasar nada si no lo ejecutas, una cosa así, ¿no? Esto va mucho más también para temas de presupuestos, para estimación, ¿no? Para estimación, para presupuestos, para cálculos a futuro. Detecta patrones irregulares, la anterior también hace lo mismo, los insights financieros, por ejemplo, pero te da recomendaciones personalizadas a cada usuario dependiendo de su nivel de acceso a la información. ¿Se dan cuenta? Eso no lo hace el anterior. Este sí lo hace. ¿Ya? Para su trabajo del día a día, pues no lo usa. No, financiero. Este otro, SAGE, en su sistema contable integra inteligencia artificial mediante chatbots. Es decir, tú le vas preguntando algunas cosas, ¿ya? Oye, ¿cómo va la liquidez? Y te va respondiendo, mire, en este momento estamos acá, estamos allá. Oye, ¿cuánto sale en este momento tal? Ya, pues vas conversando con el software. Que saques reportes, ya, pues puedes sacar reportes, porque el reporte te saca cualquier software, ¿no? Pero acá también tú interactúas con chatbots dentro del software contable. Entonces, fíjense ya la potencia
que implica estas tecnologías emergentes, que identifica posibles errores contables, los dos anteriores también lo hacen. O sea, hay cositas que todo te va a hacer, pero hay ciertas diferencias entre uno y otro, ¿no? Que prevé flujos de caja, mm, también puede hacer otro software lo mismo, quién sabe. Procesos repetitivos, todos lo van a hacer, en fin. Entonces, ya los contadores nos enfocamos en otra chamba, pues, ¿no? Ya más que en análisis operativo, nos vamos al análisis netamente estratégico, ¿no? A recomendar, a asesorar, en fin. Y no tanto a estar en este análisis operativo, ¿no? Si el proceso contable fue hecho de manera correcta o no. Respecto a aplicaciones prácticas actuales, este segundo punto de herramientas y casos prácticos, ya había mencionado anteriormente la automatización de auditorías, es decir, la reducción de tiempos y detección oportuna de errores en la revisión de estados financieros, obviamente mediante algoritmos que detectan alguna cosa inusual, ¿no? Esas variaciones al pico o depresiones, en fin, y también algunos fraudes. Estamos viendo de repente que están reclasificando una cuenta, están sacando una por otra, aguanta, entonces acá no es normal. El tema de hoy día, a pesar, y por favor, yo soy de la posición que digo que el software no nos puede reemplazar, simplemente nos puede ayudar bastante, es que también como que piensa como contador. Por eso que automáticamente te dice, oye, acá hay algo raro, o acá hay un fraude, en fin. Repito, yo no tengo temor, al final es una suerte de ayuda. El tema es que si dependemos mucho de las IAs, ahí sí como que vamos a perder un poquito la practicidad, ¿no? Y ahí sí vamos a depender realmente de esto. Control financiero en tiempo real, lo que les comentaba, ¿no? Tipo chatbots, perdón, datos contables continuos, constantes, en volumen y que tienen que ser presentados verazmente. Entonces, yo tengo prácticamente una información al momento real de lo que pasa en mi empresa. Entonces, yo tengo una inmediata reacción, proactivamente hablando, ¿no? No tanto reactivo, sino una reacción ante cualquier irregularidad, fraude que pueda haber, ¿no? O también, obviamente, alguna anomalía que yo no voy a esperar a la emisión de estados financieros para poder saber que algo está pasando. Esa es la ventaja de las tecnologías emergentes. Y siempre, ¿no? Yo no me voy a cansar de decirlo, el predictivo. Justamente creo que radica una de las bondades, creo yo, las fortalezas de las tecnologías emergentes, ¿no? Aquellas que te permiten prever tendencias. Y cuando hablo de tendencias, siempre me acuerdo de la parte financiera, los que son de finanzas, me entenderán, ¿no? Las tendencias, cuando se meten tendencias, en un estado financiero. Acá habla de tendencias de gastos, ingresos, que ahora es un concepto muy realizado en nuestro quehacer contable, sobre todo de autoría, ni 37, ¿ok? Y por último, en esta segunda etapa, los casos de éxito y los beneficios clave en la adopción de la contabilidad 4.0. Podemos analizar, podemos averiguar esta ponencia, este compartir, más que ponencia, este compartir de experiencias, eh, está invitando a que ustedes se interesen un poquito en esta información. Entonces, les solicito, por favor, puedan ampliar su investigación, revisen estos casos de éxito. Siemens y Volkswagen, cuando hacen la integración de datos, y obviamente cuando yo inicié esta exposición, yo mencioné que estamos en contabilidad 4.0, pero que nace directamente del concepto de revolución 4.0 y revolución industrial. Ojo, en este caso estamos hablando de industria, por ahí nace el tema. Entonces, la automatización de procesos hace que también tengamos una suerte de simplificación de datos, tiempos, y el resultado contable hace que el costo en tiempo, y el costo en tiempo implica en dinero, menos horas extras, menos error humano, en fin, también implica que tomemos decisiones adecuadas sobre eficiencia en la producción
y la rentabilidad de los productos. Una cosa es que yo utilice tecnologías tradicionales y otra que haya automatización e integración de datos y me permita hacer la simplificación de estos gastos o costos, ¿no? Que es el caso de Volkswagen. En el caso de Volkswagen, acá, a ver, para que también ustedes investiguen, eh, el tema de la personalización de las unidades, eso sí me llamó la atención. Cuando ustedes estudian costos, por ejemplo, y dicen, si yo voy a hacer una unidad a pedido, definitivamente el costo se va a disparar, pues. Si uso un sistema de costo por proceso, bacán, todo es continuo. Pero si uso por órdenes y a pedido, obviamente sale más, ya. Volkswagen, con esta integración de datos y utilizando, llamémosle tecnología emergente, y investiguen, ¿ah? El video era muy largo, así que no lo compartí, pero esto implicaba que, por ejemplo, el sistema de costos por orden prácticamente tenía un resultado exactamente igual a un proceso continuo. ¿Y por qué? Porque justamente la IA preveía más o menos cuál era el consumo de los insumos, bueno, hora sombra ya no, porque al final todo era automatizado, y prácticamente tener un modelo personalizado de Volkswagen salía tan igual o mínimamente de referencia con un sistema continuo de producción. A nivel contable, pues, normal, pues. Fíjense, este es un caso exitoso, ¿ah? General Electric y las plataformas cloud, ¿no? O sea, el tema de la información en la nube. Y acá, General Electric, pionera en el uso de plataformas en la nube, en este caso, también para que, por favor, ahonden más en sus pesquisas, Predix, ¿no? En este caso, grandes volúmenes de información, de datos industriales, la llamada Big Data, grandes volúmenes, y la creación de gemelos digitales, ¿no? Esta información que si yo la proceso acá, ya la tengo en la nube y cualquiera de cualquier sitio la puede ver lo mismo que yo veo aquí en mi pantalla, pero está en la nube. No estamos con servidores, nada de ese tema. Resultado contable, área financiera, análisis predictivo y valoración del control financiero, todo en tiempo real, ¿verdad? Y obviamente, pasando de ese registro histórico que estamos procesando, en fin, a la proyección estratégica. Entonces, también, por favor, un caramelito, como quien dice, para que también investiguen y amplíen este tema de casos exitosos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, saltan unas preguntas que podríamos de repente empezar no sé, pues a esbozar alguna respuesta, ¿no? Yo se las planteo y, por ejemplo, dicen ustedes, yo les diría y conversaríamos todos nosotros, ¿qué herramientas digitales usas actualmente en tu trabajo? Tu trabajo contable, obviamente. ¿Usas alguna? ¿No usas ninguna? ¿Verdad? ¿Qué te falta para poder aplicar esto? ¿En qué medida tú consideras que la automatización ha mejorado tu labor diaria, si es que estás trabajando ya con este pensamiento? ¿Crees que hace falta mayor capacitación en tu equipo de trabajo para aprovechar la contabilidad inteligente? De repente no escalamos porque desconocemos, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar un poquito más de información. Y una cuarta preguntita, ¿no? Como para poder así hacer reflexión y desafíos. ¿Qué desafío enfrentas en la adopción tecnológica? O sea, ¿hay algún problema que tengas que superar, una limitación? Los desafíos siempre no son problemas, no son simplemente limitaciones que tenemos que superar, ¿no? Un problema sí te estanca, pues. Una limitación no. Tú tienes que superar una limitación. Entonces, hay un desafío para que puedas escalar a esta realidad muy actual. Entonces, colegas, ¿qué nos espera a futuro? O sea, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver ahora? Ahí vamos a tener que trabajar, de repente ver, no nos van a repasar, ¿ah? Pero el futuro de la contabilidad 4.0
se supone que tiene que tener innovaciones. Ahora, otro término muy de moda, innovación. Se supone que innovación es algo que se presenta para algo novedoso, pero que tiene que ser ¿qué cosa? Algo diferencial respecto de otra que se presenta y que tenga que dar una solución relevante. Y si vamos en innovaciones continuas en IA, eso implica que van a haber información, o perdón, actualizaciones relevantes en cada momento. Blockchain es una de ellas, aunque todavía hay gente que no confía. Yo particularmente tengo todavía mis limitaciones y reservas respecto de los blockchain, ¿no? Sobre todo en el tema de criptomonedas. En el tema de procesos no hay problema, porque al final eso sí es operativo en las fábricas y eso es una gran ayuda para los contadores, ¿no? Que son costistas. Yo no soy costista, ¿no? Pero obviamente lo que se maneja en costos esa es una gran herramienta, una gran ayuda. Eh, Debe ser un profesional adaptable. Si solamente vas a trabajar en lo que estás acostumbrado, nada, pues vas a caer a la saga, ¿no? Ahora, empecemos por lo básico. Maneja tu Power BI, maneja tus otros aplicativos que te empiecen a ver algo. Yo escuché un colega contador que me decía, pero eso es solamente gráfico, ¿para qué me sirve? No, pues los gráficos también ayudan en proyecciones, ¿no? Entonces, adáptalo, adáptalo a la auditoría. Los auditores están adaptando Power BI, por ejemplo, a sus análisis. Formación continua, creo que ya es la tercera vez que lo digo, segunda, tercera vez que lo digo en esta ponencia. A manera de de ir cerrando, acá tengo un videito, ¿ya? Que va a contarnos una experiencia cortito nomás, no es grande, ¿ya? Por ejemplo, me dice acá cómo impulsar la innovación empresarial en las finanzas con SAP Sana Cloud, Sana 4, ¿no? De SAP 4. Ahí vamos a ver, ¿ah? Y más que, esto es un video promocional en realidad de una empresa, pero que está manejando y los que están trabajando en empresas industriales, no me dejarán mentir, ya Sana Cloud se está trabajando en empresas industriales, sobre todo para automatización de procesos y todo en la nube. ¿Ya? A ver, espero que se escuche bien.
¿Ustedes se dan cuenta? Acá, de alguna manera, se define cómo la plataforma en la nube, más o menos, te permite tener una contabilidad online, y obviamente también lo menciona ahí sin riesgo de que pueda perderse información, y que es lo más importante, y creo que la mayor preocupación que tenemos los contadores, de que la data se pierda, ¿no? Entonces, acá hay un tema de ahorro de tiempo en procesos manuales, y este es un ejemplo directo, ¿no? Bueno, obviamente promocional, pero es un ejemplo directo de los beneficios que trae la contabilidad 4.0 respecto de agilidad, precisión, seguridad sobre todo. ¿Ok? Entonces acá también es importante que tengamos presente, perdón, entonces, ojo, contador 4.0. Entonces, ¿qué es el contador 4.0? Ya para cerrar, ¿no? Hay que tener esto presente. Porque hemos hablado de contabilidad 4.0, revolución industrial 4.0, pero en fin. Entonces, ahora nos llaman también contador 4.0. ¿Quién es un contador, contadora 4.0? ¿O qué cosa es eso? Acá también encontré, eh, obviamente tengo que prepararme para ustedes, investigando un poquito. Me gustó, lo pude haber dicho yo y quedaba como los grandes. Pero preferí que lo diga otro, que es un tema bastante simpático, sencillo, ¿ya? Comentario de Antonio Rodríguez, que es un contador del Instituto de Contadores Públicos de Nueva León, ¿ya? Y habla sobre el concepto de contador 4.0, que es creo que ya hasta el momento, ya cerrando esta exposición, es una visión moderna del profesional contable. O sea, ya tenemos que empezar nosotros también a escalar a esa posición, ¿no? Más allá de todo lo que podamos dominar técnicamente, ¿no? Que sí, que la partida doble, que las estimaciones, que yo sí aplico mis principios, mis NIC, mis NIF, en fin, ya. Todo eso es la parte dura, ¿no? Es decir, me refiero a un tema no de habilidades, sino la parte dura del conocimiento, ya, tu fortaleza, porque sin conocimiento no, pues. Pero también hay otros temas que tenemos que potenciar. Y lo he dicho, creo que ya tercera vez, ¿no? Vamos a escuchar a este colega. Miren lo que dice, ¿ah? Escucha, por favor. Esperando a su canal y personal, que es eh, personales, y nada más está sitio, ¿no? Vamos a la tecnología para que esta solución. Excelente. O sea, es una herramienta. Y obviamente nos tecnificamos y mejoramos definitivamente la forma en que damos el servicio. ¿Ok? A manera de conclusión, ya para cerrar esta noche, creo que me pasé más bien, disculpa que Kelly, me pasé en el tiempo, pero a veces así, hablando, se nos pasa. Hay una recapitulación y principales aprendizajes que tenemos que sacar de esto, ¿no? Es decir, la tecnología, en este caso, la llamada transformación digital, la contabilidad 4.0, está evolucionando la profesión contable. O sea, ya tenemos que mirar ya, para hablar en términos de sistemas. Los contadores tenemos que empezar ya a escalar, ¿no? Entonces, ya yo no puedo estar pensando en que el software va a procesar lo que yo le alimento, no. Acá tiene que haber una suerte de repetitivos procesos que lo van a hacer automáticamente, rutinariamente, eh, la inteligencia artificial o las tecnologías emergentes. Obviamente con la precisión de datos que implica esto, ¿no?
y eso implica que también yo pase a otras tareas. El profesional contable debe gestionar información en tiempo real. Por lo tanto, tecnologías emergentes son necesarias para justamente buscar esto o perfeccionar esto, porque ya tenemos que trabajar en tiempo real siempre, interpretando, procesando grandes volúmenes de información, ¿no? Todos los datos, aprovechando la Big Data, la automatización, blockchain, en fin. Esta transformación implica desafíos, ya he comentado, son limitaciones que tenemos que empezar ya a superar y tener herramientas que, como también he mostrado algunos ejemplos, son de acceso para pequeñas empresas, ¿no? O sea, no es costoso. O sea, es una cuestión ya propiamente de mencionar, buscar y simplemente mencionar en la empresa, oye, esta es una alternativa que yo podría usar acá. Como ya mencioné, espero que este sea una invitación a investigar, un caramelito para que vayan indagando sobre estos temas y también vayamos adaptándonos y capacitándonos, empecemos ya a tener una suerte de formación continua sobre temas de tecnologías, aprovechar plenamente los beneficios de la contabilidad 4.0, invertir, porque todo cuesta, en capacitaciones, certificaciones. Fíjense, en México, me olvidaba, hay una certificación, así como los contadores tenemos acá en Perú, contador público colegiado certificado, ya una certificación. En México, parte de la certificación también es en contador 4.0. Miren, ¿eh? De repente una tarea para el actual decano, ¿no? No es mi amigo, pero sí lo conozco, ¿ah? Ya, así que el actual decano, al menos de Lima, al menos de Lima. Entonces, creo que puede ser un reto también de certificar a los contadores en ese nivel también 4.0. ¿Ya? Impacto futuro y cierre. Definitivamente la contabilidad va a tener que adecuarse, o al revés, más bien, ¿no? La tecnología adecuarse a a las necesidades de información de la contabilidad y la contabilidad, obviamente, en manos del contador y este contador o contadora tiene que adecuarse a la tecnología. Porque si no me adecuo a la tecnología voy a quedar rezagado. Ojo, y ya algunos han pasado por ese tema. Entonces, esto va a permitir que yo me posicione ya no como un manual o como un operativo, sino a una suerte de asesor, estratega, en fin, que puedo prever riesgos, que puedo analizar escenarios, en fin. Y obviamente implica que yo tenga sencillamente una formación sólida y saber qué cosa pueda venir después, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel de información. Ha sido grato, con las disculpas del caso de, creo yo me he excedido en el tiempo, pero el tema lo meritaba porque es un tema que poco se conversa. Entonces, gracias a Sube Virtual, gracias a la Magíster Kelly Leiva, a las autoridades por la invitación y será hasta otra oportunidad. Y si es que hay alguna consulta o un comentario, bienvenido. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Claudio Segarra, por tan valiosa ponencia y muy interesante tema acerca de la contabilidad en estos tiempos, ¿no? Entonces, ahora abrimos un espacio para poder escuchar de repente mediante el chat algunas preguntas, de repente quieran hacer al doctor Claudio con respecto al tema que ha hecho mención. Entonces, podemos revisar si es que de repente tienen alguna consulta o podemos seguir con el procedimiento. Si tienen consultas para que puedan dejarlo en el chat para que el doctor pueda responderlas. Bien, parece que ha quedado claro tan valiosa ponencia, el doctor Claudio. Entonces seguimos con el procedimiento que es a continuación nos podemos ceder la palabra a la magíster Kelly Leiva, que es la coordinadora de la carrera de contabilidad subvirtual, quien se encargará de poder hacer la entrega virtual de la constancia. Magíster, por favor, adelante.
Claro que sí, Hugo. Muchísimas gracias por el pase, Hugo. Muy buenas noches con todos. De parte de nuestra querida universidad César Vallejo, quiero agradecer al doctor Claudio Segarra por su valiosa participación en esta ponencia, ¿no? Contabilidad 4.0 hacia un entorno contable inteligente, ¿no? Su ponencia, pues, ha sido sumamente interesante y ha permitido a cada uno de nosotros comprender de manera clara cada uno de los desafíos y oportunidades que ofrece la transformación digital, ¿no? Entonces, me alegra mucho, doctor Claudio, ver cómo continúa compartiendo su conocimiento, ¿no? y experiencia con la misma pasión que siempre nos enseñaba. Y yo también recuerdo mucho cuando usted, pues, era mi docente, ¿no? Aprecio mucho su tiempo, su conocimiento y experiencia, ¿no? que ha compartido el día de hoy con nosotros. Le hacemos la entrega de esta constancia por su participación como ponente en esta conferencia. Sí, muy agradecidos con todo y esperamos seguir contando con su apoyo en los próximos eventos. Muchísimas gracias, doctor Claudio Segarra. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos sinceramente a nuestros estudiantes por la participación en esta conferencia tan valiosa, y así como a las autoridades y al ponente. Esperemos que esta jornada ha sido de muy buen aprendizaje para ustedes. Estamos seguros de que los conocimientos compartidos el día de hoy contribuirán significativamente al desarrollo de sus habilidades académicas y profesionales. Ha sido un verdadero honor acompañarlos esta noche. Les deseamos muchos éxitos en su camino universitario y los esperamos hasta en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Gracias.